Ustedes han leído la vida de Abraham en Génesis y Dios le habló a Abraham. A mí me impacta cuando Dios habla, ¿verdad? Y da profecías así directas, me impacta. Y Dios le habló a Abraham y le dijo que las generaciones que venían iban a estar como esclavos en la tierra de Egipto por 400 años. ¿Sí se acuerdan? Por 400 años les habla. Y bueno, entonces, después, ¿quién viene? José. ¿Cómo el Señor todo lo hace con un propósito? Entonces viene José, también está en Génesis. Y todo lo que le pasa a José, ¿verdad? Que sus hermanos le tienen envidia, que sus hermanos lo aborrecen, que sus hermanos lo quieren matar, esa es la palabra correcta, lo quieren matar, pero uno de los hermanos dice que no lo maten, que acaban un pozo y lo meten en esa cisterna, y entonces pasan una caravana, ¿verdad? De árabes, ahorita no recuerdo bien de dónde, pero pues eran árabes, y entonces lo venden, ¿verdad? Lo venden, y se lo llevan, y lo venden como esclavo, y trabaja en la casa del general de Potifar, ¿verdad? A donde es seducido por su mujer. Y bueno, él es inocente. Él dice que cuando esta mujer lo sedujo, él dijo, ¿pecaría yo contra Dios? O sea, ya estaba en el momento, ¿no? Pero él dijo, ¿pecaría yo contra Dios? Y así es cuando tú y yo tenemos que decir cuando queremos hacer algo malo, o estamos tentadas a hacer algo malo, es decir, ¿pecaría yo contra Dios? Porque José era un hombre muy temeroso de Dios. Y bueno, entonces la esposa de Potifar le levanta una calumnia y va a dar ¿a dónde? A la cárcel. Y en la cárcel interpreta el sueño del panadero y del copero, ¿verdad? Uno dice que lo van a matar y el otro dice que va a tomar su lugar. Pero que se acuerden de él afuera. Y no se acuerdan de él, ¿verdad? Hasta que el faraón tiene un sueño en donde ningún adivino ni nadie puede decirle qué es lo que soñó, solamente José. Y entonces el Señor lo levanta a José como segundo de faraón, porque viene una hambre grande en la tierra de Israel. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo un recorrido. Y bueno, viene esa hambre y donde tienen que venir, y es cuando llegan los hermanos de José, y ya pues José les dice, ¿verdad? Se los estoy sintetizando. José ya les dice que él es José, que ellos son sus hermanos y que sí vive su padre. Entonces, el Señor se llevó a José ahí para que su tierra, bueno, la gente en ese tiempo no padeciera del hambre, sino que tuvieran que comer en Egipto. Pero entonces muere el faraón y llega otro faraón, y entonces el pueblo de Israel dice que se multiplica y tiene temor. Pero bueno, déjenme decirle por qué mencionamos a José, porque también pudimos haber mencionado a Isaac, a Jacob, pero José fue muy parecido a nuestro Señor Jesucristo porque lo vendieron, ¿sí? No lo querían los hermanos y porque era un hombre que tenía temor de Dios, ¿sí? A mí me impacta de José que dice que nunca renegó de Dios, de decir yo por qué, ¿verdad? Estoy en la cárcel, o yo por qué mis hermanos no me querían, o yo por qué, no, todo lo que vivió y lo que pasó, y a veces nosotros nos quejamos. O sea, fue vendido como también fue vendido nuestro Señor Jesucristo y fue menospreciado por su familia. Es algo parecido a nuestro Señor Jesucristo, la vida de José. Y luego de José, cuando viene el otro faraón, pues ya viene una orden. En esa orden viene que deben de matar a todos los ¿qué? Niños, y perseverar la vida de las niñas. Y ayer cuando leía esto yo decía, nada nuevo en el mundo. El enemigo siempre ha querido matar a los niños, ¿sí? Siempre ha querido acabar con los niños, con su inocencia, con todo lo que tienen el propósito en la vida, ¿verdad? Y manda a matar, pero la mamá de Moisés, Jocabed, una mujer sabia, una mujer valiente, que pudo esconder a Moisés
y que después ella sabía que no lo podía tener, ¿verdad? Porque lo iban a descubrir. Y le hizo una canastilla y lo echó en el río donde su hija, Miriam, también valiente, ¿se acuerdan ahorita de lo que el pastor nos enseñó? ¿Verdad? Allí iba alrededor del río viendo para dónde iba su hermanito. ¿Y quién fue quien lo encontró? La hija de Faraón. Entonces lo salvó, ¿verdad? Lo salvó, por eso su nombre Moisés significa rescatado de las aguas, ¿no? Y entonces Moisés es criado ahí con pues ahí con el faraón, ¿no? También como príncipe. Pero Dios también tiene un tiempo con Moisés, en cuando él mata a uno de sus hermanos, ¿verdad? Porque yo me imagino que en esos 3 años que lo alimentó la mamá, en esos 3 años él fue alimentado con la palabra de Dios. Su mamá yo creo que le decía: hijo, mira, Dios es el único Dios verdadero, Dios es el que sana, Dios es el que salva, el que rescata, y va a traer un libertador, y no sabiendo que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? Y así tú y yo, cuando profetizamos sobre nuestros hijos, de momento no vemos lo que hablamos, pero después lo vemos. Y espero que sean cosas buenas las que hablemos de nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, entonces llega Moisés hasta que mata a uno de los hebreos y bueno, lo descubren y pues él tiene que huir al desierto, ¿verdad? Y en el desierto, pues ahí se tiene que despojar de todo lo que él era, ¿no? El príncipe, y tener un encuentro con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios, ¿no? Ahí tuvo un encuentro cuando la zarza ardía, ¿no? Una zarza que estaba ardiendo pero sin quemarse. Esa es la visión, la revelación, cuando Dios le habló y le dijo: Moisés, ¿verdad? Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y entonces Dios empieza a hablarle a Moisés y a decirle que tiene que sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Por eso se llama Éxodo, la salida de Egipto, el libro de Éxodo, donde tienen que salir. Y por él le dice: ¿cómo? ¿Verdad? Porque Moisés tenía un defecto físico. ¿Era qué? Tartamudo. Me decía yo: ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero el Señor le dice que Él va a poner las palabras, ¿qué? En su boca. Y para eso dice: pero tienes a tu hermano Aarón, que él hablará por ti, ¿verdad? Y entonces Dios lo manda al pueblo de Egipto, se casa ahí Moisés con su esposa Séfora, ¿verdad? Con su suegro Yetro, y van, pero bueno, Séfora se queda porque, bueno, no voy a hablar ahorita de Séfora, ahí la vas a poner un paréntesis, ¿verdad? Entonces Moisés va al pueblo de Egipto para sacar a su pueblo y tiene que hablar con Faraón. Imagínate que el Señor te dijera: yo la tienes que hablar con López Obrador, ¿verdad? Y así, ¿no? Así con el Faraón, ¿no? ¿Cómo? Pero él es obediente y llega a su pueblo, y el primero que lo recibe es su hermano Aarón. Y bueno, entonces Dios empieza a mostrar su gloria, empieza a mostrar su poder, sus señales, sus prodigios, sus maravillas en el pueblo de Egipto. Pero ¿por qué? Porque también le dice a Moisés que va a endurecer, ¿qué? Al corazón de Faraón, para que se arrepienta. Pero al endurecer también dice que su corazón, pero también es para mostrar el poder de Dios, ¿no? Porque las primeras 3 plagas eran como parecidas a sus adivinos, a sus hechiceros, lo que ellos hacían. Pero después de la 3ª plaga era el poder de Dios, que los mismos hechiceros y adivinos dijeron: este es dedo de Dios, mano de Dios, ¿sí? Y vemos que envía Dios las plagas. Díganme unas plagas: las ranas, las úlceras, el granizo, los piojos, la sangre en el río, el agua se convirtió en sangre. ¿Qué más? Las langostas que se comieron todo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al último, a la muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces, en todas esas plagas,
Faraón no hace caso y lo único que pide Moisés y que Dios le mandó decir que fueran al desierto a hacerle sacrificio, ¿sí o no? Pero Faraón no quería dejarlos. Entonces vienen todas estas plagas, pero hubo una cosa, que al pueblo de Israel no le pasó nada. Léelo en Éxodo, te voy a dejar de tarea porque no te estoy dando citas. No te estoy dando citas no porque no me las sepa, porque ahorita te las puedo decir, pero yo quiero que tú las busques en tu Biblia, ¿sí? Y en tu casa, en una hora que dediques a la palabra, empieza a leer todo esto. Bueno, entonces no entienden, ¿verdad? No entiende Faraón y no los deja salir y les da más trabajo y los golpean más. Hemos visto películas de los 10 mandamientos y de Moisés y hemos visto cómo sufrió el pueblo de Israel en gran manera. Pero déjame decirte que ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel. Ellos tenían su ganado bien, ellos cosechaban bien, ahí no llegaron las langostas, ¿verdad? Fue un pueblo que temía a Dios. Entonces por eso, ahí dentro de toda esa maldad que Faraón hacía contra el pueblo de Israel, Dios trajo juicio, pero nada más sobre el pueblo de Egipto. No tocó al pueblo de él. Ajá. Pero, vamos por favor a Éxodo. Permítanme tantito. Éxodo 12. Y lo último que le dice el Señor a Moisés es que traería, ¿qué? La muerte sobre todos los, ¿qué? Primogénitos. Eso está ahí en Éxodo 11. Todo, y de las bestias también. Y bueno, vamos a ver lo que dice en el 11:8. A ver, ponme por favor desde el 6, por favor, 11:6. Dice, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Es cuando viene el juicio de Dios sobre los primogénitos. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Tú crees que el Señor sigue haciendo diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos? Amén, sí lo sigue haciendo. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces viene la Pascua. Dios le vuelve a hablar a Moisés. Habla Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Subraya en tu palabra cordero, porque aquí nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Subraya el 5. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, está diciendo, nuestro Señor Jesucristo no pecó. Ajá, por eso dice, sin ningún defecto. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Nos está hablando de la sangre de un cordero, ¿verdad? Que pusieran en los dinteles de su puerta la sangre, ¿verdad? Que los pusieran.
Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cos. Bueno, da las instrucciones a cómo van a comer el cordero, ¿sí? Y en el 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea que no hay otro Dios fuera de él. Amén. Y la sangre, ese es bien importante, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y no habrá en vosotros, ¿qué? Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Subráyalo ahí porque, aunque bueno, ese es un ritual que es para los judíos, pero también nosotros desde aquí vemos cómo ya estaba profetizado a nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a pasar, que como un cordero iba a llegar a ¿qué? A la cruz, a dar su vida por ti y por mí, que su sangre preciosa es la que nos redime de todo pecado. Amén. Entonces aquí lo salvó de ¿qué? De la muerte. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo llegamos a la presencia de Dios, somos vistos a través de la sangre de Jesús. Ajá. Dice que cuando a Él lo confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a partir de ese momento pasamos a ser ¿qué? Hijas de Dios. Y solamente por el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, es como el Padre nos ve. Así como pasó, ¿verdad? Sobre los israelitas, y viendo la sangre, no estuvo ahí esa plaga de mortandad. Y hasta la fecha sigue siendo así. Porque yo les decía cuando cuando yo les comenté, pues vamos a ver por qué sí tenemos que celebrar, ¿verdad? La Santa Cena. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Para que esa plaga de la muerte no nos toque, ¿verdad? Para cuando todo eso malo que estamos viviendo, el enemigo no nos puede tocar. Porque está viendo la sangre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Y el enemigo, que es Satanás, no puede ver la sangre de Jesús, no puede oír el nombre de Jesús, y no, o sea, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios tampoco, ¿verdad? Aunque él se sabe la palabra. Ajá, pero ¿qué dice? Tiembla al oír la palabra de Dios, aunque también se la sepa, tiembla. Entonces, esa es la Pascua que Dios les dijo al pueblo de Israel que la celebraran. ¿Por qué a veces no lo hacemos en la casa? Ahora es simbólico, ¿verdad? Tomas el aceite de preferencia de olivo, pero bueno, si no lo tienes, y vas a poner tus manos sobre los dinteles de tu puerta y vas a orar. Y dile, Señor, esta casa es tuya, está lavada con la sangre de Cristo, esta casa tú no las diste, y aquí el enemigo no puede venir a tocarla, ¿verdad? Ningún espíritu de muerte nos puede tocar, ¿sí? Entonces aquí está, y luego en el 22 dice, y tomado un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo era un utensilio, bueno, yo lo vi así en las imágenes de internet, como esta parte de arriba, donde podían poner la sangre del cordero, cuando lo mataban ahí caía la sangre, y con el hisopo podían pintar los dinteles de la puerta. Por eso, y al ver el lebrillo, ¿verdad? Y ver la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Y luego dice, y la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y las dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién es el heridor? El diablo. Es otro nombre. Y luego hasta el 27 dice, vosotros responderéis, él es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios,
y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces eso es lo que nos habla en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después otra cosa que aprendí que en el Segunda de Crónicas, se los voy a pasar bien. Dice que el Señor le dijo, a ver, déjenme ver, que hicieran después esto, pero no en cualquier lugar que ellos iban pasando, sino que hasta que tomaran la tierra prometida, empezaran nuevamente a hacer la Pascua, porque ese es un ritual que ellos hacen de generación en generación, para que no se les olvide el poder de Dios y el amor de Dios sobre su pueblo. ¿Está bien? Y luego, vámonos por favor. ¿Qué otra? Después de la muerte de los primogénitos, ¿qué pasó? Murieron y los dejó salir. Ajá. ¿Pero se abrió el mar qué? ¿Se abrió el qué? En donde les estoy diciendo de que no lo volvieron a hacer hasta que entraran a la tierra prometida, está en Segunda de Crónicas 35, del 10 al 13. Que hasta que tomaran la tierra prometida volvieran a hacerlo. Y vamos, ahí lo hace, lo vuelven a hacer los levitas, ¿verdad? Y eso también, bueno, ahí nos dice que ahí lo volvieron a hacer en Segunda de Crónicas, pero dice que donde no lo pueden hacer es en Deuteronomios 16, 5 y 6. Dice que no podrán sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades, sino en el lugar que Jehová escogiere. Amén. Entonces escribe Deuteronomio 16, 5 y 6, y luego en donde lo vuelven a hacer los levitas es en Segunda de Crónicas 35, del 10 al 13. Y luego vamos al Salmo 113, por favor. 114, 113 y 114. Cuando abre el mar rojo, cuando es la salida, alaban a Dios. Y dice en el Salmo, vamos a leer, te dejo de tarea el 113 en tu casa. Y vamos a leer aquí el 114. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en la fuente de aguas la roca. Ahí te preguntas, ¿cómo se pudo abrir el mar rojo? Y le dicen así el salmista, le dice, ¿qué viste? Pues la presencia de Dios, para que pudieran abrirse el mar y pudieran pasar en seco, ¿no? El pueblo de Israel, porque cuando viene atrás el ejército de los egipcios, se cierra y mueren todos, ¿verdad? Yo digo, Señor, wow, ¿verdad? ¿Cómo abriste el mar? ¿Cuántas cosas no hará por nosotras? Bueno, por mí ha hecho muchas, ¿verdad? Por mí ha hecho muchas. Y bueno, o sea, Él va a hacer todo, para Él todo es posible. Todo es posible. Así que cualquier circunstancia que tú traigas o tengas, para el Señor no hay nada imposible. Amén. Entonces, aquí me impactó este Salmo 114, de que como el salmista le pregunta al mar, ¿qué viste? ¿Verdad? ¿Por qué huiste? O al río Jordán, cuando pasan, ¿verdad? Del río Jordán, que lo vimos cuando tomaron Jericó. ¿Cómo se abrió ese río? Con el poder de Dios. Y si tú, bueno, aquí pone el salmista de estas dos, y del agua de la roca, cuando estaban en el desierto y que tenían mucha sed, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Pégale a la roca, golpea la roca,
para que salga agua. Dice que salieron aguas dulces. ¿Y sabes qué es? Ahí en el desierto se les presentó nuestro Señor Jesucristo en el agua de la roca. Amén. Ahora vamos, por favor, al Nuevo Testamento. Y vamos a Marcos 14, 12. Antes vamos a Isaías, donde se profetiza nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53. En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado al brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más, sin atractivo, para que le deseemos. Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando sufre, cuando le pegan, cuando lo golpean, cuando le escupen, cuando le ponen la corona de espinas, cuando todo lo que pasa queda desfigurado. Dice por eso aquí que le veremos más sin atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Subraya el 4 en tu Biblia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí fueron todos nuestros pecados en la cruz. Él pasó ese momento de toda la humanidad. Mas él herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga. Angustia, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Ahí en la cruz. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Ves por qué al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, por eso mataban un cordero de 1 año sin defecto? ¿Verdad? Porque simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dicen, bueno, yo no he visto, pero dicen que cuando una oveja la matan, no chilla, no nada, se muere y ya, ¿no? Y otros animales, pues hasta, ¿verdad? El puerco hace mucho ruido. Entonces dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, él no dijo, Padre, pero ¿por qué me voy a llevar el pecado de las mujeres de Centro de Vida? ¿O por qué me voy a llevar el pecado de tal país? ¿Verdad que él no abrió la boca? Él sabía que lo estaba haciendo por amor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién lo llevó a la cárcel? El sumo sacerdote, los israelitas, ¿no? No lo entregó. ¿Quién lo entregó? Judas. Él lo entregó para que fuera encarcelado, para que fuera sentenciado, y para que le fuera dado el castigo más duro en ese tiempo. Así como ahora son las cárceles de máxima seguridad aquí en México, en Estados Unidos está la pena de muerte. En ese tiempo era la muerte en un madero, en la cruz, ¿sí? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó estaba profetizado en el pueblo de Israel. Aquí estaba profetizado todo lo que pasó. Y en el Nuevo Testamento lo que es cuando Él ya viene y se cumple todo esto. De nuestro Señor Jesucristo se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí estaban profetizando, el profeta Isaías estaba hablando de acerca del Mesías, de acerca del Cordero de Dios, todo lo que iba a acontecer en su vida cuando Él viniera. Dice que por su llaga fuimos ya ¿qué? Curados, perdonados nuestros pecados, y también habla de nuestras iniquidades, ahí por su sangre preciosa, porque en la sangre va la vida, ¿sí? Y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna, amén. Entonces, ahora pásate por favor a donde te dije, a Marcos, ¿qué te dije? Marcos 14. También cuando Él viene, y lo ve Juan el Bautista, le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos no lo entendieron, lo que fueron el sumo sacerdote, los sacerdotes no entendieron esto, ¿verdad? Que Él era el Cordero, por eso lo entregaron, por eso lo mataron, porque no creían en Él. Pero los que sí creyeron, sus 11 discípulos y la gente que le seguía, ellos vieron la muerte, ¿verdad? A ellos les tocó ver cómo sufrió y cómo se cumple lo que se habló en Isaías, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, ¿a quién sacrificaban? Seguían haciendo su ritual, ¿sí? Sacrificaban ¿al qué? Al Cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Entonces la sangre nos habla del nuevo ¿qué? Pacto. Del nuevo pacto, en donde ya se quita todo. O sea, los judíos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que todavía están esperando su venida, ellos siguen haciendo el ritual. Pero nuestro Señor Jesucristo cuando murió, ahí terminó con todo. Ahí, cuando Él muere, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó? Fue la última Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros los cristianos, ¿sí? Para los judíos mesiánicos. Se dicen mesiánicos porque creen en el Mesías, que ya vino. Y que todos nosotros con los cristianos estamos esperando su segunda venida. ¿Está bien? Pero, ¿qué más pasó? El velo dice en Éxodo que era muy grueso, hecho de unos animales. Mari, tú que estás estudiando de qué animales eran, de tejón,
y una vez me metí a ver en el internet lo que era el tejón y dice que era una piel demasiado gruesa. Ajá. Entonces dice que era de tejón, no se podía, el hombre no lo podía abrir, ¿verdad? Esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde nada más estaban los sacerdotes, pero el lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año mataban un cordero para que ahí estuviera el sacrificio y pudiera pedir perdón por el pecado de todo el pueblo de Israel, nada más del pueblo de Israel. Y él tenía que estar en santidad. Dentro de, métanse a Éxodo porque ahorita, como las vestiduras del sumo sacerdote, dice que abajo tenían una campanita, porque los de afuera oían cuando él se movía y estaba dando el sacrificio a Dios y orando para que Dios le hablara y fueran perdonados sus pecados, escucharan que estaba vivo, que se estaba moviendo, ¿verdad? Esa campanita se oía, pero cuando no se oía esa campanita era porque el sumo sacerdote no estaba bien, no entró en santidad con el Señor, y entonces con una, ¿cómo es que se llama? Una cuerda lo jalaban porque ya estaba muerto. Entonces se tenían que esperar otro año para que fueran perdonados los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, y la gente estaba afuera, porque era el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, ¿verdad? Traje el libro, Mari, pero está chiquito, no lo alcanzan a ver, pero ahí nos habla acerca de cómo fue construido, ¿verdad? Cómo Dios le dijo que a Moisés quisiera, ¿verdad? El tabernáculo de Dios. Y entonces, cuando estaba esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dando su vida por toda la humanidad, dice que se rasgó, ¿qué? El velo, y no se rasgó de abajo hacia arriba para que no dijeran que un hombre fue y lo cortó y lo abrió, sino que fue de arriba hacia abajo. Y eso, la sangre de Jesús, el sacrificio en la cruz del Calvario, nos abrió el paso, nos trajo, nos reconcilió con el Padre Celestial, ¿sí? Ahí vino la reconciliación con el Padre Celestial para que volviéramos a ser sus hijas. Por eso, cuando nosotros le entregamos a nuestro Señor, hay mucha gente que creíamos, entre esas estaba yo, pues que yo era una hija de Dios. Pero en Juan 1:12 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron les dio autoridad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. En ese momento pasamos a ser hijos de Dios cuando confesamos lo que también dice en Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando nosotros le entregamos, en ese momento pasamos a ser hijas de Dios. Antes éramos creación de Dios, ¿sí? Porque Él también nos hizo, pero éramos creación. Porque acuérdense del pecado de Adán y de Eva, que por eso, pues, estamos como estamos, ¿verdad? Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, en ese momento, cuando se rasga el velo, somos reconciliados con el Padre Celestial, pero tenemos que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, cuando Él lo rompe, entonces Él habla de ese nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto. Porque aunque ya éramos creación de Dios, cuando cae Adán y Eva, todos tuvimos que ser perdonados, ¿no? Tuvimos que ser redimidos. Para eso tenía que aparecer nuestro Señor Jesucristo, porque en Él no había pecado. Porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores, ¿sí? Todos en el mundo somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo no pecó, y era el único que podía redimirnos. O sea, que nos volvió a comprar. Por eso es que tú y yo, el ver esa sangre es decirle: Señor, me salvaste, diste tu vida, tú no pecaste, tú no hiciste nada, y yo, una pecadora,
Y tú, Señor, me volviste a salvar, me volviste a comprar con precio de sangre, con el nuevo pacto. Por eso habla de un nuevo pacto. Por ejemplo, hay gente que viene, adoradores de la muerte, adoradores de Satanás, que dicen, nosotros ya hicimos un pacto de sangre, ¿no? Que lo podemos romper. Pero hay un pacto mayor, que es el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que rompe con toda maldición y con todo pacto humanamente. Y Él es Dios. Y ese nuevo pacto nos perdonó, nos salvó, nos redimió, nos hizo sus hijas. Amén. Entonces es bien importante saber de ese nuevo pacto. Y es bueno saberlo cuando tú te encuentres con gente que dice, es que hice pacto. Pero hay un pacto mayor, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Ahora vamos a 1 Corintios 11. Pero antes de eso yo quiero leerles los beneficios de la muerte de Jesús, ¿sí? Me gustó lo que dice aquí en este libro. Dice, Dios dice que todos nosotros en alguna manera hemos pecado y debido a esto estamos condenados a la muerte eterna. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Anótenlo, por favor. Romanos 3:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos